Los parques de diversiones, lugares creados para hacernos sentir vivos, pero a veces esconden algo mucho más oscuro. Porque cuando una máquina falla no avisa, solo ocurre y el terror llega sin piedad. Estas son historias reales, crueles y perturbadoras. Así que bienvenido al top 5 de los accidentes más aterradores en parques de diversiones. Prepárate porque lo que vas a escuchar te perseguirá mucho después de que termine este video. Número 5. El colapso de la Quimera. Esta cuenta regresiva comienza en la Ciudad de México, en un parque que durante décadas fue un símbolo de alegría y que sin que nadie lo sospechara, ocultaba un monstruo dormido. La feria de Chapultepec tuvo 55 años de risa, música y recuerdo, y entre todas las atracciones se alzaba una bestia de acero a la que muchos se atrevían a retar. La montaña rusa Quimera, que tenía 3 giros imposibles, un recorrido frenético y una máquina que parecía desafiar la muerte. Hasta que un día dejó de desafiarla y la invocó. Ya que el sábado 28 de septiembre del año 2019 era aparentemente un día común, lleno de risas, gritos y emoción, iguales a los de cualquier fin de semana. Pero alrededor de la 1 de la tarde, cuando un tren de 20 pasajeros comenzó su ascenso, algo siniestro guardaba en el último giro. Y entonces ocurrió. Un estruendo metálico seco y brutal retumbó en todo el parque. El último vagón se había arrancado de las vías como si la montaña rusa hubiera decidido escupirlo. Los testigos describían una escena aterradora. El carro salió por los aires, chocó contra la estructura y cayó desde 10 metros de altura. Piezas de metal volaban y el tren se destruía sobre la vía. Y los demás pasajeros, atrapados allá arriba, solo podían mirar paralizados cómo la diversión se convertía en un horror puro. Las consecuencias fueron inmensas y devastadoras. Luis Enrique y Antonio, dos jóvenes de 18 y 21 años, perdieron la vida al instante por impactos fatales en la cabeza. 2 mujeres más quedaron gravemente heridas, una de ellas requiriendo cirugía mayor y la otra quedó en un estado crítico, donde después de diferentes investigaciones se reveló una pesadilla mecánica, mantenimientos inexistentes, fisuras en los soportes, tornillos rotos, fugas de aceite, grietas en los rieles y diferentes cosas, hasta incluso cinturones dañados. Se comenta que la montaña rusa operaba fuera de las normas de su propio manual, un manual que irónicamente el parque ni siquiera pudo entregar completo. La conclusión de las autoridades fue contundente. La Quimera era una trampa mortal y jamás debió haber estado funcionando, haciendo que la feria de Chapultepec cerrara para siempre. El lugar que antes fue un santuario de diversión terminó convertido en un recordatorio silencioso de la negligencia que siempre cobra su precio y en ocasiones estas son vidas. Número 4. La caída mortal desde el Orlando Free Fall. Nuestro siguiente caso es reciente, y lo que lo hace tan perturbador no es un fallo inesperado, sino algo mucho peor. Una modificación humana que desactivó a propósito los sistemas de seguridad de una de las atracciones más importantes del planeta. Nos trasladamos de esta manera a Orlando, Florida, el 24 de marzo del año 2022, donde esta atracción era básicamente la torre de caída libre más alta del mundo, que contaba con 131 metros de altura, los asientos inclinándose en 30 grados hacia el vacío y el descenso llegaba a tener 120 km por hora, una máquina creada para desafiar el cuerpo y la suerte. Y este día Tyler Sampson, un chico de 14 años que medía 1,95 y pesaba 173 kilos, que se comentaba que era una promesa del fútbol americano y un estudiante brillante, se montó en dicha atracción y lamentablemente estas características eran un dato crucial, ya que el manual era claro, tenía un límite de 130 kilos y él lo superaba por casi 50, pero las personas encargadas lo dejaron subir, donde testigos recuerdan su incomodidad mientras el arnés bajaba. No había cinturones secundarios y la atracción dependía únicamente de una pieza rígida de metal. Durante el ascenso, testigos comentan que el chico admitió tener miedo, donde al llegar a la cima, la pausa antes del abismo, y entonces comenzó la caída. Al precipitarse de la torre, Tyler se deslizó por el enorme espacio entre su cuerpo y el arnés, cayendo desde más de 20 metros, donde docenas de personas lo vieron impactar contra el suelo, perdiendo la vida poco después en el hospital. La autopsia fue devastadora, pero la investigación aún peor. El informe forense reveló que el sensor del arnés había sido alterado manualmente. Alguien lo ajustó para permitir la apertura casi el doble de lo normal, y el sistema fue engañado para creer que el arnés estaba seguro cuando no lo estaba. Sin esa modificación, la atracción jamás habría iniciado, y la indignación fue mundial. No había básculas, no había advertencias claras, y un simple cinturón de seguridad pudo haber evitado la tragedia, haciendo que en 2023 por todo esto se aprobara la ley Tyler Sampson, que exige medidas estrictas de seguridad, y la Orlando Free Fall fue desmantelada para siempre. Ahora, donde una vez se alzó la torre más alta del mundo, solo queda un vacío silencioso.
Un recordatorio de cómo una decisión irresponsable puede costar una vida. Número 3. Trampa mortal de Thunder River Rapid. Mucha gente piensa que los accidentes más brutales solo ocurren en montañas rusas, que en las atracciones acuáticas no pasa nada. Pero el 25 de octubre de 2016, en Australia, esa idea quedó destruida de la forma más trágica posible. En el parque Dreamworld existía una atracción aparentemente inofensiva inaugurada en 1986. Una balsa circular para 6 personas, un paseo familiar, un paseo que ese día se transformó en una máquina aterradora. A bordo iban 2 grupos, Kate y su hermano Luke, sus parejas y 2 niños, viviendo un momento tranquilo y cotidiano, pero la tragedia ya estaba en movimiento. Una de las bombas principales de la atracción falló, haciendo descender peligrosamente el nivel del agua, y al final del recorrido una cinta transportadora elevaba las balsas de vuelta a la estación. Pero con el agua tan baja, una de las balsas que iba adelante se quedó atascada, una advertencia que fue muy clara e ignorada. La balsa del grupo subió por la cinta y chocó ligeramente con la que estaba detenida. Nada grave, pero detrás del panel estaba un operador en su primer día, y en un instante crítico no presionó el botón de emergencia, un botón que habría detenido la cinta en 2 segundos. 2 segundos que significaban la diferencia entre la vida y el horror. La cinta siguió avanzando sin piedad. La balsa comenzó a elevarse, inclinándose peligrosamente hacia atrás, hasta que finalmente se volcó. Lo que siguió se comenta como una escena indescriptible, ya que los pasajeros fueron arrojados hacia el mecanismo interno de la cinta, una mezcla de engranajes, rodillos y bloques de madera, moviéndose como una bestia hambrienta. Los 2 niños fueron expulsados milagrosamente hacia un área segura, pero los 4 adultos no tuvieron tanta suerte, ya que perdieron la vida aplastados, atrapados en un espacio del que era imposible escapar. Los investigadores posteriormente revelaron algo escalofriante, ya que comentaban que el parque vivía constantemente en una negligencia sistemática, y la bomba de agua había fallado 2 veces esa misma mañana. Los operadores tenían capacitación mínima y no sabían reaccionar ante emergencias, y lo más perturbador, se les había advertido que no usaran el botón de parada. Un accidente casi idéntico había ocurrido en el año 2001, y durante 15 años nadie hizo nada para corregirlo. La empresa fue multada con 3.6 millones de dólares australianos. El forense lo resumió todo de forma brutal. La seguridad del parque era un fracaso total. La atracción fue demolida, pero la cicatriz que dejó en Australia y en la industria del entretenimiento mundial sigue abierto. Un recordatorio de que incluso las atracciones tranquilas pueden ocultar auténticas trampas mortales. Número 2. El infierno del castillo embrujado. Las casas del terror están hechas para asustarnos con efectos, sombras y trucos. Pero el 11 de mayo de 1984 en Nueva Jersey, el terror dejó de ser un espectáculo y se convirtió en una realidad espantosa, porque este castillo embrujado se convirtió en una trampa que cobró la vida de 8 adolescentes, ya que el castillo embrujado no era un edificio sólido, eran 17 remolques de tráiler unidos entre sí, una estructura temporal que por su popularidad se quedó durante años, sin cumplir los códigos de seguridad contra incendios. No tenían rociadores, no tenían alarmas de humo, solo tenía oscuridad y materiales inflamables por todas partes. Dentro era un laberinto, pasillos estrechos, esquinas confusas, paredes cubiertas de madera y espuma. Era esencialmente una caja de fósforos esperando una chispa. Y a las 6:30 de la tarde la chispa llegó. La versión más exacta dice que uno de los adolescentes encendió un mechero para orientarse en la oscuridad. Solo eso, una llama diminuta que prendió la espuma de la pared como si fuera gasolina. Y en cuestión de minutos el infierno se desató. Humo negro, espeso, tóxico. No se veía nada, no se podía respirar. Los gritos resonaban en la oscuridad total mientras la gente corría desorientada, chocando contra las paredes, buscando desesperadamente una salida en el propio diseño del laberinto ocultaba. Los gritos resonaban en la oscuridad total mientras la gente corría desorientada, chocando contra las paredes, buscando desesperadamente una salida que el propio diseño del laberinto ocultaba. Y cuando los bomberos llegaron, las llamas alcanzaban los 30 metros de altura. Y al extinguir el fuego comenzó la tarea más terrorífica: distinguir los cuerpos de las víctimas de los maniquíes carbonizados de la atracción. 8 adolescentes entre 15 y 18 años perdieron la vida, todos por inhalación de humo, y lo más devastador es que 7 de ellos estaban amontonados en el mismo pasillo, a solo unos metros de la salida de emergencia que nunca lograron encontrar. El juicio contra este parque fue brutal. Los fiscales los acusaron de homicidio agravado por ignorar las advertencias claras de seguridad. La defensa alegó que la estructura era temporal y que cumplía los mínimos requeridos, responsabilizando al supuesto adolescente que inició el fuego, y el jurado absolvió a la corporación.
pero las familias recibieron indemnizaciones millonarias y el mundo recibió un recordatorio aterrador. Cuando el horror es real, cuando la negligencia alimenta las llamas, una casa de terror puede convertirse sin aviso en una tumba ardiente. Número 1. El misterio del tren fantasma. Llegamos al número 1 y aquí ya no hablamos simplemente de una tragedia, donde se presenta un caso envuelto en misterio, negligencia, posible sabotaje y más de 40 años de preguntas sin respuesta. Viajando a la noche del 9 de junio de 1979, en el histórico parque Luna Park, en Sydney, Australia, y en la atracción que se convertiría en una tumba ardiente, el tren fantasma, ya que esta era una atracción clásica abierta en el año 1935, un paseo oscuro, sencillo, donde lo único que debía asustar eran las sombras y los efectos. Pero esa noche 7 personas subieron a bordo sin saber que jamás volverían a salir. Entre ellos estaba la familia Godson, donde John con sus hijos, Damien y Craig, y 4 compañeros de clase conversaban y luego desaparecieron en la oscuridad. Y minutos después el horror comenzó. Testigos vieron humo saliendo de la entrada. El fuego empezó dentro del laberinto, propagándose con una ferocidad inhumana. Y el personal del parque, sin capacitación y sin herramientas, intentó luchar contra las llamas. Pero era inútil. El lugar no tenía rociadores, no tenía iluminación de emergencia. Era un laberinto completamente oscuro, e igual que en el caso anterior, era alimentado por maderas viejas y espuma inflamable, donde los 7 pasajeros quedaron atrapados, todos perdiendo la vida en este suceso. Y la investigación concluyó con un vacío desconcertante. No se pudo determinar la causa exacta del incendio. Un cortocircuito, un cigarrillo, nunca se probó nada. El forense reconoció negligencias, pero dijo que no había pruebas suficientes para presentar cargos. Y así oficialmente el incendio del tren fantasma se archivó como una tragedia inexplicable. Pero el misterio no quedó ahí, fue todo lo contrario, ya que con el tiempo surgieron testimonios inquietantes. Algunos dijeron que habían olido sustancias inflamables como el queroseno. Otros hablaron de grupos de hombres extraños merodeando por la atracción minutos antes del fuego. Pero se comenta que la policía ignoró esas declaraciones. Y décadas después, en el año 2021, un documental reveló algo más perturbador: fallos graves en la investigación policial, declaraciones enterradas e incluso una posible relación con criminales. Y la teoría, respaldada por varios testimonios, fue escalofriante, diciendo que estos criminales habrían orquestado el incendio para apropiarse del terreno Luna Park para un negocio inmobiliario, un incendio controlado que no debía terminar en esta tragedia, pero que, alimentado por la negligencia, se convirtió en una masacre. Y por si fuera poco, una foto tomada por la esposa de John Godson, apenas minutos antes de la tragedia, estaba junto a su hijo, aparece una figura inquietante, un hombre extraño, grande, con cuernos. Nunca fue identificado, no era un actor del parque, no era un empleado y nunca volvió a aparecer. Y esa foto transformándose en un icono macabro, un demonio posando con un niño justo antes de que ese perdiera la vida. Y en 2021, ante todas estas revelaciones, el gobierno australiano anunció una nueva investigación y una recompensa de $1 millón para obtener información, haciendo que más de 40 años después, el caso del tren fantasma no solo sea un accidente, sino una tragedia abierta, una conspiración sin resolver y una búsqueda de justicia que para las familias de las 7 víctimas todavía no llega. Y esta tragedia recordándonos cómo detrás de cada risa y cada grito de emoción siempre acecha el peligro, porque cuando la seguridad falla, aunque sea por un segundo, el resultado puede ser devastador. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.